Este es tu podcast de español con el profe James. Hola, hola. Bienvenidos al mejor podcast del mundo para aprender español de la vida real. Yo soy el profe James. Y yo soy Sofía. Estamos muy felices de que estés aquí. Este podcast te ayudará a practicar tu español de una forma natural y divertida, mejorando mucho tu comprensión auditiva. Hoy vamos a hablar sobre un tema esencial: el español en la oficina o el lugar de trabajo. Muchas personas creen que aprender español es solo leer libros de gramática, pero la verdad es diferente. Exacto. El español real sucede en situaciones cotidianas, hablando con un compañero, participando en una reunión o pidiendo ayuda a tu jefe. Sabemos que estos momentos pueden dar un poco de miedo. Tal vez piensas, ¿y si digo algo mal frente a mi jefe? ¿O y si no entiendo lo que dicen en la reunión? Pero no te preocupes, no necesitas ser perfecto. Solo necesitas frases cortas y claras que la gente entienda. En este episodio escucharás una conversación entre Marco, que es nuevo en la oficina, y Ana, que tiene más experiencia. Hablarán sobre rutinas, reuniones, fechas límite y el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Así que relájate, toma un café y no te preocupes si no entiendes todo a la primera. Después del diálogo, explicaremos las frases clave y los consejos culturales. Vamos a empezar. Hola, Ana. ¿Puedo preguntarte algo? Es mi primera semana y todavía no estoy seguro de cómo funciona la rutina diaria aquí. Claro que sí, Marco. No hay problema. Recuerdo mi primera semana perfectamente. Puede ser un poco confuso. Gracias. ¿A qué hora suele llegar la gente a trabajar? La mayoría llega sobre las 8 de la mañana. Algunos vienen antes, a las 7:30, para empezar con tranquilidad. Normalmente comenzamos el día revisando el correo y mirando nuestra lista de pendientes. ¿Lista de pendientes? ¿Te refieres a las tareas del día? Sí, algunos usan aplicaciones y otros escriben en papel. Lo importante es planificar. Por ejemplo, yo siempre anoto 3 tareas principales para el día. Eso es inteligente. Yo intento recordarlo todo y luego olvido la mitad. No te preocupes, vas a mejorar. Lo estás haciendo muy bien. Y recuerda tomar descansos. A las 10:30 solemos tomar un café juntos. Oh, no estaba seguro de si se permitían los descansos para el café. Claro, los descansos cortos ayudan a la productividad. Puedes caminar un poco o charlar con los compañeros. Es una buena forma de hacer networking. ¿Networking? Como hacer amigos profesionales, ¿verdad? Exactamente. Por cierto, Marcos, ayer te vi en tu primera reunión. ¿Cómo te sentiste? Estaba muy nervioso. Fue en línea y no sabía si debía hablar mucho. Es normal. Aquí la participación es importante. Aunque solo digas algo sencillo como estoy de acuerdo con ese punto o es una buena idea. Eso demuestra que estás escuchando. A veces tengo miedo de cometer errores de gramática. Siento que debo hablar perfecto aquí. No te preocupes por la gramática perfecta. La gente prefiere mensajes claros y cortos. Por ejemplo, en lugar de una frase larga, solo di, creo que esto funciona. Eso suena más fácil. Gracias, Ana. ¡Qué buena conversación! Ahora que escucharon a Marcos y Ana, vamos a ver los detalles paso a paso. Revisaremos algunas frases importantes. Marcos dijo, todavía no estoy seguro de cómo funciona la rutina. Esta es una forma excelente de mostrar apertura cuando eres nuevo. También puedes decir, quiero aprender cómo se hacen las cosas aquí. Y Ana respondió, claro que sí, no hay problema. Es una forma muy natural de aceptar. En lugar de solo decir sí, ella usó una expresión más cálida. Una palabra clave fue lista de pendientes.
Es una frase muy común en todas las oficinas de habla hispana. También hablaron de la fecha límite. Esta es la traducción de deadline. Ana dijo que las fechas límite son guías, no algo para entrar en pánico. Otra parte importante fue cuando hablaron de las reuniones. Si estás nervioso, usa frases cortas como «ese es un buen punto» o «¿podrías repetir eso, por favor?» Esto demuestra que estás atento. Y algo muy importante en muchos países hispanos, el café. Tomar un café no es perder el tiempo, es parte de la cultura laboral para fortalecer relaciones. Ahora vamos a escuchar el diálogo completo una vez más. Verás que esta vez es mucho más fácil de entender, porque ya conoces el vocabulario y los consejos. Hola, Ana. ¿Puedo preguntarte algo? Es mi primera semana y todavía no estoy seguro de cómo funciona la rutina diaria aquí. Claro que sí, Marco. No hay problema. Recuerdo mi primera semana perfectamente. Puede ser un poco confuso. Gracias. ¿A qué hora suele llegar la gente a trabajar? La mayoría llega sobre las 8 de la mañana. Algunos vienen antes, a las 7:30, para empezar con tranquilidad. Normalmente comenzamos el día revisando el correo y mirando nuestra lista de pendientes. ¿Lista de pendientes? ¿Te refieres a las tareas del día? Sí, algunos usan aplicaciones y otros escriben en papel. Lo importante es planificar. Por ejemplo, yo siempre anoto 3 tareas principales para el día. Eso es inteligente. Yo intento recordarlo todo y luego olvido la mitad. No te preocupes, vas a mejorar. Lo estás haciendo muy bien. Y recuerda tomar descansos. A las 10:30 solemos tomar un café juntos. Oh, no estaba seguro de si se permitían los descansos para el café. Claro, los descansos cortos ayudan a la productividad. Puedes caminar un poco o charlar con los compañeros. Es una buena forma de hacer networking. ¿Networking? Como hacer amigos profesionales, ¿verdad? Exactamente. Por cierto, Marcos, ayer te vi en tu primera reunión. ¿Cómo te sentiste? Estaba muy nervioso. Fue en línea y no sabía si debía hablar mucho. Es normal. Aquí la participación es importante. Aunque solo digas algo sencillo como «estoy de acuerdo con ese punto» o «es una buena idea». Eso demuestra que estás escuchando. A veces tengo miedo de cometer errores de gramática. Siento que debo hablar perfecto aquí. No te preocupes por la gramática perfecta. La gente prefiere mensajes claros y cortos. Por ejemplo, en lugar de una frase larga, solo di «creo que esto funciona». Eso suena más fácil. Gracias, Ana. Excelente trabajo hoy. Has aprendido cómo manejarte en una oficina en español, desde el vocabulario de tareas hasta consejos culturales. Recuerden, amigos, aprender español de oficina no se trata de usar palabras difíciles, sino de comunicarse con claridad y confianza. Sigue practicando. Lo estás haciendo genial. No olvides suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es muy importante para ayudarnos a crecer y para que no te pierdas ningún episodio nuevo. Déjanos un comentario y dinos desde dónde nos escuchas. Nos encanta saber quién está aprendiendo con nosotros. Te invito a seguir viendo contenido valioso en todas las redes de Profe James Spanish. Hasta pronto, amigos. Y recuerda, si quieres clases privadas y personalizadas de español para cumplir tus metas profesionales, solo escríbeme. Estaré encantado de ayudarte personalmente. Nos vemos en clase. Chau, chau. Este es tu podcast de español con el Profe James. Bienvenidos a una inmersión total en el idioma, con práctica, cultura y mucha pasión. Aprender español es una gran